La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Bueno, acudimos a ti, Rolando Cruz, doctor en educación, porque siempre tienes un punto de vista mesurado y tienes una experiencia de muchos años, de mucho que hacer dentro del magisterio, y es importante que nos platiques cuál es la evaluación que tú haces, a propósito de evaluaciones, de la desaparición del INE, del Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, y si hubiese un modelo que pudiera sustituirlo de tal forma que realmente se garantice que se esté midiendo, que se esté evaluando el desempeño de los maestros y, por supuesto, por ende, la calidad educativa de este país. Muchas gracias, Marcela. Buenos días a todas y a todos. Bueno, primeramente quiero agradecer al Grupo Radio Estéreo Mairán, en particular a ustedes, a ti, Marcela, Juan, Manuel, por este 2018, por sus atentas invitaciones para opinar en contextos. Les mando un afectuoso saludo y a todos los radioescuchas. Bien, yo quisiera poner en contexto esta parte de, pues hablando de contexto, poner en contexto esta parte de la derogación de la reforma educativa y lo que nos lleva de manera natural, digamos, a la cancelación de este organismo descentralizado que es el Instituto Nacional de Evaluación de la Educación. Pues como sabemos, el día de ayer se firmó el acuerdo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firma el acuerdo para derogar lo que él llama o califica como la mal llamada reforma educativa. Habla mucho acerca de la gratuidad, de la calidad en todos los niveles, pero bueno, pues habrá que recordar que este asunto de la calidad, de la gratuidad, se dio desde hace 20 años aproximadamente con aquellas primeras reformas que se hacían a la educación, y en aquel entonces, bueno, pues incluía solo a la educación básica. Hace algunos años, ustedes recordarán que se amplió para la educación media superior, y en esta ocasión, el plan ahora es que la gratuidad llegue a la educación superior, con lo que se busca, pues, cancelar todo lo que hemos vivido respecto al rechazo educativo en las instituciones de educación superior. En este nuevo plan educativo que presenta el presidente López Obrador, hay un nuevo acuerdo, digamos, entre profesores, padres de familia, directivos, etcétera, en donde pues él plantea un panorama en el que nunca se les volverá a faltar al respeto a nuestras maestras y nuestros maestros. Y bueno, esto ya fuimos ayer testigos de que se envía primeramente a la Cámara de Diputados para su revisión y aprobación, y no sé si se dieron cuenta ustedes, pero al terminar el acto protocolario en la participación del presidente, termina diciendo: maestras y maestros de México, compromiso cumplido. Entonces ese asunto de plantear un nuevo modelo, un nuevo plan, pues tiene que ver con esto de haber pactado y de haber adquirido un compromiso con los sindicatos y con los profesores y con el sector educativo en lo general. Pero entonces, pero Rolando, en ese sentido, creo que incluso el mismo Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Nacional, habla de que todos los maestros que fueron cesados por motivos de la reforma serán reinstalados. Aquí la pregunta, Marcela, es: ¿qué va a pasar con los profesores que por concurso legal, porque bueno, pues, la reforma hasta este momento fue constitucionalmente legal, ingresaron al servicio profesional docente y ocupan ahora todas esas plazas que los maestros que no se quisieron evaluar o etcétera, pues fueron cesados? Entonces, eso nos lleva a hacer una revisión profunda, a analizar las diferencias que hay entre la reforma educativa impulsada por Peña Nieto y esta nueva iniciativa presentada por AMLO. Uh-huh. Y si ustedes revisan bien, pues hay muchos detalles que son de forma, pero hay otros que son de fondo. Y entonces vale mucho la pena analizarlo y estudiarlo a profundidad. ¿Por qué? Pues porque no, las repercusiones que van a tener a nivel nacional pues son muchas, ¿no? Por ejemplo, por primera
primera vez se incluye en el artículo 3º constitucional las figuras de las niñas, los niños y los jóvenes como el interés supremo de la educación que se imparte por parte del Estado. Si lo comparamos con la reforma impulsada por Enrique Peña Nieto, él planteaba que la escuela era el centro. ¿Se acuerdan ustedes que decía la escuela al centro? Este nuevo plan dice los niños, las niñas, los jóvenes al centro. Entonces eso también nos lleva a entender que hay diferencias. Y, por ejemplo, los principios de una educación laica, gratuita y obligatoria, a estos principios se le agregan los principios de que sea universal, con equidad y con excelencia. Si ustedes se fijan, cada una de ellas, cada uno de estos principios que le agregan a la nueva propuesta son un verdadero reto. Alcanzar la educación universal significa cero rechazo y una cobertura al 100%. ¿Cómo se va a lograr? Sí, ¿No? La exacto. equidad, aunque si bien es cierto ya estaba en el modelo anterior, ahora se habla de la equidad desde asegurar el ingreso y la permanencia de los niños en la escuela. Oye, Rolando, buenos días, te mando un abrazo. Sí, sobre todo considerando que estamos en un país donde hay más de 30 millones de personas en rezago educativo, ¿no? Y donde parece que 30 es un poco número mágico en este contexto porque faltarían 30 años para que México tuviera estándares educativos similares a los países desarrollados, ¿no? Quisiera hacerte esta pregunta, tú que eres especialista en educación y que lo has vivido allí, digamos, en el ajo, como se diría coloquialmente. ¿Cómo has visto el ritmo de la evaluación docente? Porque también mucho de lo que se señalaba era que no iba, digamos, con los ritmos adecuados. Digo, evaluar a 1.200.000 maestros seguramente es una tarea titánica. Mucho se mencionaba que a ir a un ritmo de 500.000 por año iba a ser muy, muy difícil. Y parece ser, bueno, por un lado, ¿cómo viste el ritmo de la evaluación? Y segundo, pareciera ser que todos se los estamos achacando a la preparación de los maestros, como si ellos tuvieran la culpa de todo el rezago educativo. Ahora, lo que mencionabas de los niños, niñas y jóvenes al centro, ¿eso qué implica? ¿Cómo darles protagonismo también a los estudiantes? Claro, mira, me parece, Manuel, que ahí hay una realidad que tú puntualizas y que es insoslayable. Nosotros estábamos en el servicio profesional docente, trabajando, tratando de dar esta cobertura en la evaluación de los docentes, al menos respecto a la evaluación al desempeño, y a este ritmo nos iba a llevar al 2024 para la totalidad. O sea, sí. No íbamos a poder cubrir ni por mucho este asunto de evaluarnos todos a todos. Por ejemplo, este 2019 iba a ser el primer grupo, o digamos el grupo piloto, de directores a los que se les iba, directores de autoridades educativas a los que se les iba a evaluar el desempeño. Pues ya no va a alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque cambia. Lo que están planteando es ahora que tengamos que reconocer que los maestros, para ser evaluados, pues es necesario capacitarlos. Primero, yo lo he planteado aquí, Marcela no me dejará mentir, que uno de los errores de la reforma anterior, pues era haberse ido sobre la evaluación de los profesores sin haberlos capacitado antes. Entonces, me parece que ahora reconocen, incluso si ustedes revisan el documento que se envió a la Cámara de Diputados, se reconoce al magisterio por primera vez a nivel constitucional como un agente primordial de transformación social y educativa. Es algo que tampoco estaba o no está planteado en la Constitución. Y la otra cosa que tú planteas es cómo darle voz a las niñas, a los niños, a los jóvenes y por supuesto a los profesores. A mí parece que estamos en el umbral de una nueva dinámica de recabar y de recuperar la voz de los actores principales en educación. Sabemos que son muy importantes los directivos, sabemos que son muy importantes las autoridades, que son muy importantes la infraestructura, etcétera.
pero realmente los actores fundamentales es el profesor y el alumno. Sin duda alguna, Rolando. Yo creo que esta conversación tendremos que extenderla. Importantísimo lo que está sucediendo ahora mismo con el tema de educación y nos volveremos a encontrar seguramente en estos micrófonos. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Marcela. Lo mejor para lo que viene. Gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Rolando Cruz, doctor en educación.